buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 11 del mes de septiembre del año 2023. Un lunes, señores, con apagones. Apagones por un tubo, tanto en el municipio de Santo Domingo Este como en la ciudad, en Gascue, señores, una zona residencial donde no se puede alegar que la gente no paga luz apenas a 2 esquinas del Palacio Presidencial, en la Doctor Delgado. Ya, señores, uno tuvo que perder la mañana entera sin luz en el sector de Gascue. ¿Quién lo diría? Por ahí casi nadie está preparado para los apagones, porque como no ocurren o ocurrían con frecuencia, pues nadie se preparó. Pero últimamente el sector de Gascue está siendo severamente golpeado por los apagones. En el municipio de Santo Domingo Este también. De manera especial en el sector de Amalia, por donde yo vivo, y tengo que hacer la aclaración, porque probablemente algunas personas me estén viendo y digan, pero Carmona está errando, porque en la noche del sábado por aquí había luz. Lo que sucede es que hubo una parte que, independientemente de los apagones que de manera general se dan, ahí se cayó un cutao, eso así es que le dicen cutao o cutado. Y por algo que con una simple vara se puede subir y dejar conectado a todo el mundo, uno tuvo que amanecer con esa ola de mosquito, un calor sofocante, completamente al oscuro, por desidia de este, porque uno paga la luz en ese sector también. Se paga luz, pero hay mucho descuido. Yo creo que hay que prestarle un poquito más de atención a esos servicios. Hay que alar orejas, señor presidente. Recuerde que para esta época se utiliza mucho ese tipo de chantaje y uno no sabe a veces quiénes son las personas malintencionadas que de manera encubierta hacen el trabajo sucio, moviendo los hilos por detrás. Y una de las formas más idóneas para tumbarle popularidad a un gobierno es precisamente dándole una tunda de apagones, que según ellos mismos no se trata de apagones financieros, pero la verdad es que la situación un poco difícil. 50 años se cumplen hoy de la muerte de Salvador Allende, ese presidente chileno que murió y fue sustituido por César Augusto Pinochet, sin lugar a duda uno de los presidentes más despóticos que ha dado el mundo, donde Chile derramó lágrimas de sangre con ese gobierno de Augusto Pinochet, un hombre completamente sanguinario y antidemocrático. Por otra parte también se cumplen 22 años del accidente con las Torres Gemelas, donde 2 aviones produjeron un impacto con esas torres y provocaron muchos muertos. Un desastre también a la economía, no solo de los Estados Unidos, sino a la economía mundial. 2 aviones se estrellaron en contra de esas torres. Hubo un tercer avión que no logró impactar, pero se decía que iba dirigido hacia la Casa Blanca. Fueron muchas las personas que murieron. Y de esos señores ya hacen 22 años, yo me acuerdo como ahora. Aparte de eso, señores, y dentro del plano local, otro accidente más en Higüey, 2 muertos, 2 heridos.
Y esos accidentes que se producen por allá en el este no pueden ser vistos como si se tratara de algo aislado, porque ya en estos días tuvimos un accidente en la cual perdieron la vida varios turistas. Hubo otro donde también murieron algunos estudiantes. Este otro se produjo en la madrugada de hoy y la verdad es que uno escuchando la conversación de las personas que viven allá en Higüey se da cuenta que hay un desenfreno bastante grande con los choferes de ese lugar. Y es que la mayoría de ellos cobran por los servicios que ofrecen. Y eso lo motiva a andar con una rapidez fuera de lo normal y simplemente piensan en la obtención de dinero, porque esa es una zona donde hay muchos hoteles y hay que transportar un personal bastante temprano que trabajan en los diferentes restaurantes y resorts, y en horas de la madrugada se transporta un personal bastante amplio y los choferes no tienen el cuidado necesario. Yo pienso que una de las medidas preventivas que debieran de tomar las autoridades de tránsito es ir a esas empresas de transporte y de manera aleatoria y sin informarle a nadie, realizar la prueba de doping. Y ustedes verán, señores, cuántas personas se quedarán sin poder realizar su trabajo por el uso de sustancia prohibida. Eso es una cuestión increíble y uno simplemente se remite a que no, hay muchos accidentes de tránsito y dejamos las cosas así. Y cuando viene otro escándalo más, volvemos y nos preocupamos y vamos de accidente en accidente. Un lugar que está bastante candente, señores, es el de la frontera. Hay problemas en la frontera. Nosotros vamos a hablar de esos problemas de la frontera en breve, porque el asunto, señores, yo no creo que sea tan sencillo como algunas personas quieren verlo o plantearlo. Por otra parte, hubo un match-up, un dime y direte entre el expresidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader. Pero mientras tanto nosotros vamos a hacer una pausa, entonces regresamos en breve ya de una manera más detallada a hablar de todos esos temas que le hemos dado una pincelada en el introito. Adelante, señor director. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el gobierno cerró de manera total la frontera. Nosotros tenemos un problema bastante serio y es que la economía dominicana depende en muchos de sus aspectos de la relación bilateral. Eso envuelve a varios sectores, porque ahora mismo en la frontera hay varados varias patanas con cemento
y otros materiales de construcción que estaban destinados a ser llevados al vecino país de Haití. Todo el mundo sabe el peligro que representa y el riesgo cruzar aquel lado a llevar cualquier tipo de mercancía, no importa la índole. Pero el negocio es tan rentable que muchas personas se arriesgan y lo hacen. Pero ha llegado un momento en que nosotros tenemos que pensar no solo de manera individual los beneficios que pudiera darnos a nosotros mantener esa relación bilateral, sino también en la estabilidad del país, porque ya nosotros estamos, si se quiere, poniendo en juego hasta nuestra soberanía. ¿Y por qué le digo que estamos poniendo en juego nuestra soberanía? Porque hay una cantidad de nacionales haitianos que viven dentro de nuestro país que de una manera pacífica han venido cruzando a realizar trabajo en algunos sectores deprimidos cuya mano de obra se hace escasa para los dominicanos por dos razones. La esencial es que aquí hay un sector empresarial que es bastante agiotista y piensa única y exclusivamente en lo que son sus ganancias y la ponen por encima de lo que es la soberanía nacional. Yo le digo esto porque en Haití tenemos una gran cantidad de personas que no tienen prácticamente nada que comer dentro de su país y ese cordón de miseria lo impulsa a llegar a la República Dominicana. Entonces ellos realizan una labor de subsistencia. Para obtener el trabajo, logran satisfacer la demanda del mercado, ofertando un rendimiento en el servicio que duplica el esfuerzo que hace el dominicano, porque la verdad ha de ser dicha. En una ocasión me dijo un nacional haitiano que fue a interponer una demanda laboral a mi oficina, que lo habían votado. Él dijo que el dueño había cometido un error, porque lo había sacado a todos los nacionales haitianos, pero ningún dominicano puede soportar el sol en el espinazo cuando llega a la 1 de la tarde ligando mezcla. Eso me lo dijo él. Y la verdad es que utilizar la mano de obra de nacionales haitianos por mucho beneficia a los productores de apartamentos, a los constructores. ¿Por qué yo le digo esto, señores? En primer lugar, no le pagan la seguridad social. Todo ese dinero se lo quedan ellos. La otra parte es que cuando tienen nacionales haitianos trabajando en la construcción, hasta cierto punto pudiéramos decir que se economizan el dinero que tienen que pagarle a la vigilancia para el cuidado de los materiales, porque ellos no tienen dónde vivir y duermen en esas mismas construcciones y les sirven inclusive hasta de sereno. Esa es otra ventaja. Y la otra ventaja es
que ellos tienen que recibir el dinero que les corresponda. Y no obstante a eso, muchos empleadores inescrupulosos, como no tienen ningún tipo de registro, entiéndase, el Código Laboral establece que todo empleador está en la obligación de tener un registro de todo el personal móvil, fijo u ocasional que presta servicio. Eso lo dice el artículo 16 del Código Laboral, que tiene que tener ese personal, de esa planilla, de ese personal. También lo de la seguridad social, tienen que tenerlo en la seguridad social y tienen que cumplir con una serie de requisitos que a los nacionales haitianos muchas veces lo que hacen es que le pagan dinero en efectivo y lo que dicen es, él nunca prestó servicio para esta empresa. Entonces, hay algunos jueces que en un momento determinado, cuando van a tomar sus decisiones, como hay libertad probatoria, le dejan todo el fardo de la prueba al trabajador. Y de esa manera muchos empleadores se quedan con las prestaciones laborales, que en el caso de los dominicanos no pueden hacerlo porque están en la obligación de cumplir con todas las formalidades legales. Pero cuando usted tiene un nacional haitiano trabajando en una construcción, que si tiene una familia, lo que hace es cobijar una parte de esa misma construcción o meterse en cualquier otra construcción vecina, no importa, en la condición infrahumana, sin baño, sin nada, en un completo hacinamiento donde ni siquiera toman agua potable. Bajo esas condiciones, sin tener que pagar luz, sin tener que pagar alquileres, sin tener que pagar telecable, sin tener que pagar colegio, entonces ese nacional haitiano puede trabajarle a un empleador por cualquier cantidad de dinero, cosa que no puede hacer un dominicano porque tiene que cumplir con todo lo de la ley. Pero ya la cantidad de nacionales haitianos que tiene el país desborda la capacidad de trabajo, la desborda. Por eso es que ustedes pueden notar que muchos de ellos que han estudiado, aunque sea poco, tienen una educación en cuanto a los idiomas distinta a la nuestra y tienen, aparte del creol, dominan el inglés y el francés. Y si usted le agrega nuestra lengua, entonces tienen 4. En un hotel de Bávaro, en una ocasión, me cuentan que había un señor ahí que necesitaba que se le tradujera al idioma inglés algo, no tenía desenvolvimiento, y que ahí había un haitiano que estaba haciendo una labor de conserjería y él fue que lo interpretó y le sirvió de interlocutor. Y allá, en ese hotel, dijeron, pero si tú dominas también el inglés, pues vamos a ponerte a trabajar. Y lo pusieron a trabajar ahí dentro de ese hotel, ya no como un conserje, sino para poder hablar con los turistas que eran con los que venían de los Estados Unidos y con los franceses, y ya esa persona entonces sustituye a quien ocupaba la función de traductor, una persona que fue a la universidad a prepararse y le salía mucho más barato el hotel. Entonces nosotros lo tenemos en los hoteles como traductores, en algunos colegios ahora lo están utilizando para dar la clase de francés y de inglés, colegios caros, colegios bilingües, le pagan a nacionales haitianos. Yo conozco varios para hacer ese trabajo, que también hasta en el magisterio ellos están sustituyendo
la mano de obra dominicana, en las hotelerías. Ustedes ven en la mayoría de esos picapollos chinos, ustedes ven chino adelante, pero en la cocina detrás, casi todo el personal que labora son nacionales haitianos, porque le pagan poco dinero, son trabajadores y son dóciles porque necesitan los empleos. Pero eso ha llegado a un nivel bastante fuerte, porque aunque la República Dominicana que ahora tiene conflicto con el vecino país de Haití, con nuestros hermanos, por un tema de un desvío de las aguas que se quieren hacer. Entonces, déjenme decirle que nosotros, para tratar ese tema de los ríos, hemos suscrito varios acuerdos con Haití, no solo el Tratado de Recife, el Tratado de Aranjuez, el Tratado de Basilea. No, señores, hemos hablado de toda manera, pero resulta que ahora ya no hay institucionalidad. Uno no tiene con quién hablar. Y eso lo aprovecha el primer ministro para decir, no, pero lo que sucede es que son fuerzas incontrolables y como no es el Estado propiamente que lo está haciendo, sino intereses privados particulares, se están haciendo los desentendidos, pero que también a ellos les corresponde porque ellos han devastado toda su foresta cocinando y porque no emplean, ni siquiera el 30% en Haití tiene luz y utiliza gas propano. Entonces quieren hacer un desvío del río Altibonito y eso pudiera crearnos unos traumas bastante grandes, porque ellos están dispuestos a lo que sea. Y todo parece indicar que el presidente Luis Abinader, que tiene una postura bastante firme, pero también está haciendo gala de prudencia, y con la cantidad de personas que están fuertemente armados en la frontera, a mí me da la impresión, sin que lo diga nadie, que alguna amenaza latente tiene el presidente de la República de que en el plano local, en cualquier momento puede haber cualquier revuelta en la que nosotros nos vamos a ver envueltos, teniendo que luchar de tú a tú con nacionales haitianos. Yo no quiero ser extremista con esta situación, tampoco quiero hacer una incitación a la violencia, pero yo creo que no hay que ejercer ningún tipo de violencia, pero que tampoco podemos descuidarnos. Si ahora mismo hay cualquier conflicto entre Dominicana y Haití, ustedes pueden estar plenamente seguros que en la ciudad Juan Bosch los haitianos son mayoría. Si ustedes se van a Bávaro, son mayoría. Ustedes agarran para ahí mismo, para Guerra, y se van a Las Varillas y son mayoría. En Pedernales, cuando viene a ver, son mayoría. Y hay muchísimos lugares, sobre todo esa población de allá de la región este, que ellos son mayoría. Y que en lo que nosotros pudiéramos estar combatiendo internamente con ellos, pudiera venir una fuerza de choque y hacer con nosotros un sándwich, con lo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos que nuestro Estado tenga una actitud enérgica, nuestro gobierno. Pero cuando le digo enérgica, ¿a qué me refiero? ¿Avasallamiento? No. A que se haga uso de la ley. Yo, en el lugar del presidente de la República, lo primero que haría es reunirme con todos los organismos que tienen que ver con el tema migratorio. Inicio mi primer paso con el Ministerio de Salud. Un decreto
Ningún extranjero que se encuentre en condición de ilegal puede vender alimentos sin el otorgamiento de una licencia que emita Salud Pública. Inmediatamente usted va a sacar todo el que sea ilegal. Si usted necesita otorgarle un certificado de salud pública, los organismos internacionales no podrían hablar de xenofobia, porque simplemente son leyes que en todos los países civilizados se realizan, que el que esté ilegal no puede estar vendiendo comida. Ninguna persona que no tenga todo su documento al día puede trabajar en una compañía de seguridad armado. Bueno, pues déjenme decirle que muchas de las compañías de seguridad le están dando armas de fuego a nacionales haitianos. Y hay una empresa que vende pizza, que la vende grande, muy barata y que la gente hace mucha fila. Yo no tengo que mencionar el nombre. Vayan y busquen ahí, ustedes verán que tienen varios haitianos trabajando en esos lugares, armados. Ninguna persona que esté en su condición de ilegal puede estar manejando ningún tipo de vehículo, porque hay licencia de conducirle a una persona que esté indocumentado, no tiene cómo sacar una licencia. Entonces el transporte, sobre todo pesado, no puede estar lleno de personas indocumentadas. Vayan a ver cuántos camiones andan por ahí de diferentes ferreterías con personas que nunca han ido a una escuela de chofer, que nada más le dan para adelante y ya. Váyanse para el mismo Bávaro y busquen para que ustedes vean cuántos extranjeros hay. Váyanse al municipio Santo Domingo Este para que ustedes vean cuántos choferes hay en el tránsito conchando. Oye, ¿es que acaso en los Estados Unidos se le otorga una licencia de conducir a nadie que le falte aunque sea un documento? El que tiene una licencia de conducir en los Estados Unidos tiene un documento más poderoso que el mismo pasaporte, que cualquier otra cosa, porque para obtenerse esa licencia hay que cumplir con todo. ¿Y cómo puede ser que nosotros tenemos millones de gente en la calle sin identificación, sin nada? Aquí matan personas y no sabemos a quién se va a buscar. Y si todavía le decimos, le vamos a hacer un plan de regularización, mire, le estamos dando estas documentaciones, van 2 o 3, y son especialistas falsificando eso. Y usted le da 1000 y le sacan 1 millón con esos 1000 y vienen aquí. Y lo más grande del caso es que también hay que sincerizar y decirle a esos cónsules irresponsables que forman parte de este gobierno que ese otorgamiento de visa masiva como lo están haciendo tampoco se corresponde. Porque es que aquí todo el mundo piensa en su provecho personal, menos en el país. Y cuando ustedes pueden ver que de cada 3 niños que nacen en una maternidad, hay 1 y pico que no son dominicanos, porque ya estamos hablando del 35%. Ustedes saben lo que significa eso. Cuando ustedes tienen toda esa persona indocumentada que inscrito en un libro rosado, hay que buscar una solución. Porque pueden decidir el destino del país en unas elecciones. Y nada más tenemos que vernos en el espejo que hay allá, con todos los problemas que no logran ponerse de acuerdo, y alguna persona dirá, pero hay muchos dominicanos
que en los Estados Unidos ocupan cargos políticos, pero son personas que tienen documentos. Son personas que se han ido por la vía legal. Entonces, ya el inmigrante haitiano que conocimos en algún tiempo no es el mismo que tenemos ahora. Son personas que están completamente empoderados porque los organismos internacionales le han dicho y nos tienen a nosotros a sus pies que ellos tienen mucho poder. Ahora mismo hay de parte de los nacionales haitianos un empoderamiento mucho mayor que el que tiene el dominicano. Aquí hay momentos en que nosotros los dominicanos nos encontramos en situaciones que quisiéramos tener el derecho que tienen los nacionales haitianos, porque el derecho nuestro está más reducido. ¿Por qué yo le digo esto? Bueno, yo vi un accidente donde había envuelto dominicanos y haitianos. Yo conozco y le puedo decir con nombre y apellido, si me atacan digo, que ahí en el hospital traumatológico de Villamella llevaron a un joven de Jaina y lo primero que hicieron fue pedirle que el seguro de él, y él enfermo y lo tenían titubeando ahí, y afortunadamente él estaba asegurado y le dieron salida. Pero el haitiano estaba indocumentado, no tenía nada y empezaron a atenderlo de una vez. Al dominicano le hicieron todas las cotizaciones, de todo para que lo pague con el seguro. Al haitiano le dieron todos sus medicamentos, todas sus cosas y no tuvo que pagar nada. Las mujeres de aquí, cuando van a dar a luz, usted lleva a su esposa ahí al hospital de Los Minas y usted tiene que llevar 2 pintas de sangre. Y a lo mejor no necesita ninguna, porque las dominicanas van a su chequeo rutinario y de una forma u otra no tienen posiblemente una anemia tan pronunciada y no pasa nada, pero a las haitianas hay que ponerle 2 y hasta 3 pintas y no llevan ninguna, ni se les exige y tienen que parir ahí. Y se nos va parte del presupuesto ahí. Allá en Guerra, en Las Marías, en la escuela, el Liceo Cordero. Yo conozco un nacional haitiano que tenía 5 hijos. Le voy a hablar claro, trabajaba en una tierrita que yo tengo allá. Y hay otro dominicano que también trabajaba allá y tiene un solo hijo. Pero la mamá del dominicano nunca la reconocieron. Y allá no le aceptaron ese hijo al dominicano, pero inscribieron los 5 haitianos y el dominicano no lo inscribieron. Váyase a cualquier parte de Europa, de los Estados Unidos, a inscribirse en una escuela pública y ustedes verán que los extranjeros que le dan la oportunidad están ahí en stand-by hasta ellos culminar con lo nativo de ellos. Aquí no, aquí no. Y tenemos inclusive dentro del palacio un canciller que por encima de todos los esfuerzos que hace la República Dominicana da una nota discordante que contradice la retórica y el discurso del presidente, acusándonos a nosotros de xenofobia. Y es por eso, por arzafuelles, que en cualquier momento en este país, el día más claro, llueve. Vamos a hacer una pausa. Bueno, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, en la mayoría de los medios de comunicación, una de las noticias que ha estado dominando todo el espectro ha sido ese intercambio verbal entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández.
el expresidente Leonel Fernández dice que si el doctor José Francisco Peña Gómez hubiera sido el presidente del PRM, no estuviera ligado a los ricos y al sector empresarial, que estuviera al lado de los pobres. Entonces Luis Abinader le dice a Leonel que si el profesor Juan Bosch hubiese estado vivo, hubiese estado al lado de lo correcto y no de la corrupción. Y uno ve cómo es que nuestros principales líderes políticos todavía hacen alusión de los tres grandes líderes políticos que históricamente ha tenido la República Dominicana: el doctor José Francisco Peña Gómez, el profesor Juan Bosch y el doctor Balaguer. Pero esos tres líderes políticos tenían sus diferencias ideológicas, pero en sí tenían un elemento en común, y era que ninguno de ellos le gustaba la ostentación, ni pensaban en la riqueza, en hacerse ricos, en el poder. Ellos vivían de una manera, pudiéramos decir, humilde, porque personas como ellos también, hay que decirlo, se les sobraba todo, pero necesitaban pocas cosas para vivir. En el caso de Balaguer, que ha sido el presidente después de Trujillo que más ha gobernado nuestro país, él llegó a tener un salario de unos 8.400 pesos. Y él decía que su salario a él le daba, porque él lo único que hacía era que le gustaba mucho la literatura, que él no tomaba alcohol, no era jugador, ni era mujeriego. Eso decía el doctor Joaquín Balaguer, y al margen de la connotación que en algún momento pudo haber tenido por ser un hombre de manos duras, pudiéramos decir que no le gustaban las ostentaciones. A lo largo de mi vida no he escuchado por ningún lugar que he pasado: mira, esa finca era de Balaguer, porque él no tenía ostentación. Incluso él decía que era el único presidente del mundo que vivía parte atrás y arrimado, porque la casa de él se la había regalado a su hermana y él vivía allá parte atrás, en la Máximo Gómez. Ustedes veían al profesor Juan Bosch siendo presidente de la República y podía justificar todos los ajuares que tenía en su casa, porque muchos de ellos los sacó a crédito. El doctor José Francisco Peña Gómez tampoco le gustaba la opulencia. Peña Gómez todo lo daba también, y eran personas completamente desprendidas. Ahora bien, cuando uno quiere hacer una comparación de ambos presidentes, ¿quién ha pensado más en la clase pobre? Si Luis Abinader o el doctor Leonel Fernández. Yo pienso que el presidente Abinader ha pensado más en lo pobre, por mucho, que el doctor Leonel Fernández. ¿Por qué yo le digo esto? Porque el presidente Luis Abinader es rico de cuna. Su padre, empresario, una persona que manejó mucho dinero. Sin embargo, hemos visto en él un desprendimiento y un nivel de sencillez que nunca lo tuvo Leonel Fernández, que se crió ahí en Villajuana. Ustedes ven los programas sociales de ambos gobiernos y se dan cuenta que el presidente Abinader, con ese tema de la tarjeta, ha hecho mayor aporte que lo que hizo
Leonel Fernández. ¿Quiénes son los que van a la escuela pública? Bueno, los hijos de los pobres. Y Leonel salió desacreditado porque no quería darle el 4%. Ahora, Luis Abinader, hay muchos empresarios que están a su alrededor. Él viene de ser un hombre de empresa, pero yo pienso que la mayoría de esos empresarios que están cerca de Luis tienen menos dinero que todos esos funcionarios con ese anillo que se rodea Leonel Fernández. ¿Y cuáles son los millonarios de este gobierno que entraron en Calizo y tienen las álganas llenas de todos los recursos del Estado que se lo han cogido? Que lo señale el mismo Leonel. Ahora, él no tiene que irse para ningún lado. Cada vez que él mira hacia su lado y hacia la espalda, está rodeado de personas que están podridas en millones, que se llevaron los recursos del pueblo. Si él realmente hubiese sido una persona que le interesaba proteger a los pobres, pues sencillamente debió haber dejado que Guillermo Moreno o cualquier otro procurador general de la República actúe en contra de todos esos ministros que tuvieron ahí que saquearon el Estado, porque no hay una cosa que pueda empobrecer más un país que el saqueo. ¿Dónde están los cuartos? Esa fundación global tiene millones de pesos. ¿Cuáles son los negocios que tiene Luis Abinader que han salido del propio Estado para tener muchos millones de pesos? Entonces, yo pienso que el doctor Leonel Fernández debe de pensar un poco antes de hablar, sobre todo porque él siempre ha sido una persona equilibrada y mesurada, que la gente por lo regular lo respeta porque él ha sido caballeroso. Entonces, que no haga que uno tenga que recordarle todas esas cosas. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.